Bienvenidos, viajeros nocturnos, al oscuro camino de terror por la ciudad. Esta noche, abordaremos un tren abandonado a la medianoche, un convoy envuelto en leyendas del más allá. En sus vagones, olvidados por el tiempo, nos espera una pasajera especial, una niña con ojos oscuros como la noche más profunda, cuya presencia desafía la línea entre lo viviente y lo eterno. No olviden suscribirse. El misterio de la niña perdida. Era una fría noche de enero cuando subí al tren de medianoche, un tren viejo y oxidado que parecía llevar décadas sin una mano de pintura. Mi destino era un pequeño pueblo en el campo, un lugar que había dejado atrás hace muchos años. La estación estaba vacía, salvo por la presencia de un revisor que, con una mirada desganada, revisó mi billete sin decir palabra. El interior del tren estaba casi en penumbras, iluminado solo por algunas lámparas que parpadeaban con un zumbido constante. Elegí un compartimento al azar y me acomodé en el asiento, intentando ignorar el crujir de los cojines desgastados. Mientras el tren comenzaba a moverse, la sensación de estar completamente solo me inundó. Miré por la ventana, pero solo podía ver la oscuridad de la noche y el reflejo de mi rostro cansado. No había pasado mucho tiempo cuando escuché la puerta del compartimento deslizarse con un chirrido. Al levantar la vista, me encontré con la mirada de una niña pequeña que se había sentado frente a mí. Su apariencia era desaliñada, su cabello negro caía sobre su rostro pálido, y sus ojos, oscuros y profundos, me observaban con una intensidad perturbadora. Intenté hablarle, preguntarle dónde estaban sus padres o por qué estaba sola en un tren a medianoche, pero ella no respondió. Se limitó a mirarme fijamente, sin pestañear. Decidí ignorarla y volví a mirar por la ventana, intentando calmar el latido acelerado de mi corazón. A medida que el tren avanzaba, comenzaron a suceder cosas extrañas. Mis pertenencias empezaron a desaparecer, primero mi reloj, luego mi billetera. Cada vez que miraba a la niña, ella sostenía uno de mis objetos, jugueteando con ellos como si fueran suyos. Cuando intentaba recuperarlos, ella los escondía rápidamente, dejándome confundido y frustrado. La situación se tornó más siniestra cuando las luces del tren empezaron a parpadear con más frecuencia. En uno de esos parpadeos, vi reflejos en las ventanas, como si algo o alguien estuviera caminando por los pasillos. Pero cuando las luces se encendían, no había nadie. La niña, por su parte, permanecía inmóvil, observándome siempre con esos ojos oscuros y sin vida. Cada vez que intentaba hablar con ella o pedirle explicaciones, ella me miraba fijamente y sonreía con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, una sonrisa que helaba mi sangre. No emitía sonido alguno, su silencio era tan profundo que parecía absorber los míos. La noche se hizo eterna. Cada vez que cerraba los ojos, sentía una presencia cerca de mí. Al abrirlos, encontraba a la niña parada junto a mi asiento, mirándome. En un momento, cansado y desesperado, decidí enfrentarla. Le pregunté quién era y qué quería de mí, pero en lugar de responder, la niña se levantó y caminó hacia la puerta del compartimento. Se detuvo, se giró hacia mí y, con un movimiento de mano, me invitó a seguirla. Me levanté, impulsado por una mezcla de miedo y curiosidad. La seguí a través de los vagones del tren, que ahora parecían interminables y cada vez más decrépitos. Los asientos estaban rotos, las ventanas agrietadas y el suelo cubierto de un polvo espeso. La niña caminaba con paso seguro, como si conociera cada rincón de ese tren maldito. Llegamos al último vagón, donde ella se detuvo frente a una puerta cerrada. Al abrirla, reveló un cuarto oscuro y vacío. Entré tras ella, y en ese momento, la puerta se cerró de golpe, dejándome atrapado en la oscuridad. Sentí una oleada de pánico y me lancé contra la puerta, intentando abrirla, pero estaba firmemente cerrada. Entonces, en la oscuridad, comenzaron a surgir formas indistintas, figuras que se movían y se retorcían alrededor mío. Podía sentir algo rozando mi piel, sus manos frías tocándome. Grité, pidiendo ayuda, pero mi voz se perdía en el vacío de aquel cuarto.
No sé cuánto tiempo pasé allí, luchando contra las sombras y la desesperación. De repente, la puerta se abrió y la luz del pasillo del tren inundó la habitación. La niña estaba allí, parada en el umbral, mirándome con una expresión de triunfo. Me arrastré fuera del cuarto, exhausto y temblando. La niña me siguió con la mirada mientras me alejaba, su sonrisa macabra aún presente. El tren se detuvo en la próxima estación y sin pensarlo 2 veces, bajé de él. Miré atrás solo una vez, para ver el tren de medianoche alejarse en la oscuridad, llevándose consigo a la niña maldita y los horrores que había enfrentado. Después de aquel terrorífico viaje, la vida no volvió a ser la misma. Las noches se convirtieron en un laberinto de pesadillas, y cada sombra en mi habitación parecía ocultar los ojos inquisitivos de la niña maldita. Mi mente, incapaz de olvidar, me arrastraba una y otra vez al tren de medianoche. Decidí buscar respuestas. Necesitaba entender quién era esa niña y por qué me había elegido para su cruel juego. Mis investigaciones me llevaron a la biblioteca del pueblo, donde pasé días enteros buscando en viejos periódicos y libros de historia local. Fue allí donde encontré la primera pista, un recorte de periódico de hace varias décadas, hablando de un accidente ferroviario en el que una niña había fallecido. Su fotografía me heló la sangre. Era ella, la niña del tren, con sus ojos oscuros y esa sonrisa de maldad. El artículo mencionaba el nombre del tren y su ruta. Con esta nueva información, volví a la estación de trenes, preguntando a los trabajadores y buscando registros antiguos. Nadie recordaba el accidente y no había evidencia de que ese tren o esa niña hubieran existido. Estaba a punto de darme por vencido cuando un viejo revisor, al escuchar mi historia, me llamó y me llevó a un rincón apartado y, con voz temblorosa, me habló de una leyenda urbana entre los trabajadores del ferrocarril. Según él, cada ciertos años, en noches de luna llena, el tren de medianoche aparecía en las vías, llevando consigo a la niña maldita. Decían que era el espíritu de una niña que había muerto en un accidente, condenada a vagar eternamente en el tren que había sido su tumba. Cualquiera que se encontrara con ella quedaría atrapado en su juego macabro, un juego del que pocos lograban escapar. Armado con esta información, supe que debía enfrentarla una vez más. Necesitaba liberarme de su influencia, necesitaba respuestas. Esperé hasta la próxima luna llena y me dirigí a la estación, decidido a subirme al tren de medianoche una vez más. El tren llegó, silencioso y fantasmal, a la estación vacía. Subí a bordo, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. El interior estaba tan decrépito como lo recordaba, y la luz parpadeaba con un ritmo hipnótico. Tomé asiento, esperando su aparición. No tardó en llegar. La niña apareció en el pasillo, su figura se recortaba contra las luces parpadeantes. Se sentó frente a mí, su mirada más intensa que nunca. Esta vez, fui yo quien habló primero. Le pregunté por su nombre, por su historia, por el motivo de su presencia. La niña me miró fijamente, y por primera vez, vi algo más en sus ojos. No solo maldad, sino también tristeza, un atisbo de la niña que alguna vez fue. Habló con una voz que parecía venir de otro mundo, una voz que resonaba en el aire cargado del vagón. Me contó su historia, una historia de negligencia y tragedia, de cómo había quedado atrapada en aquel tren tras un trágico accidente. Su espíritu, incapaz de encontrar la paz, vagaba buscando compañía, buscando a alguien que la escuchara. Al escuchar su relato, sentí una mezcla de compasión y horror. La niña, a pesar de su apariencia y sus actos, era una víctima más de una tragedia olvidada. Le pregunté qué podía hacer para ayudarla, para liberarla de su condena eterna. Ella me miró fijamente y, con una voz apenas audible, me dijo que solo había una manera. Tenía que encontrar el lugar exacto del accidente, en las vías, y realizar un ritual para liberar su espíritu. Me advirtió que sería peligroso, que fuerzas oscuras intentarían impedirlo, pero era la única esperanza para ambos. El tren se detuvo de repente y supe que había llegado el momento.
Me bajé en un tramo desolado de las vías, siguiendo las indicaciones de la niña. Armado con una linterna y los elementos para el ritual, caminé a lo largo de las vías hasta encontrar el lugar marcado por una serie de cruces improvisadas a un lado del camino. Comencé el ritual bajo la luz de la luna, recitando palabras antiguas y quemando hierbas que, según la niña, ayudarían a liberar su espíritu. El aire se llenó de una energía palpable, y sentí como las sombras se movían a mi alrededor, susurros y risas llenaban la noche. De repente, una figura oscura emergió de las sombras, una entidad que se retorcía y se contorsionaba, tratando de detener el ritual. Luché contra ella, sosteniendo con fuerza los objetos sagrados, recitando las palabras con más fuerza. Finalmente, con un grito que pareció sacudir la tierra misma, la entidad se disipó y una luz brillante inundó el lugar. La niña apareció frente a mí, su figura se volvía más etérea y luminosa. Me miró una última vez, una mirada llena de gratitud y paz, antes de desvanecerse en la luz. El tren de medianoche nunca volvió a aparecer en las vías y las pesadillas cesaron. A veces, cuando miro las vías bajo la luz de la luna, pienso en la niña y en el viaje que emprendimos juntos, un viaje que me llevó al límite de mi cordura y me enseñó el verdadero significado de la compasión y el coraje.